Hola, culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a este análisis profundo sobre la última noticia que sacude el universo blaugrana. No olviden suscribirse, darle like al vídeo y, sobre todo, dejar en los comentarios qué piensan de esta situación que tiene al Barça en alerta roja. Vamos con ello. El FC Barcelona cerró su gira asiática con una victoria contundente por 0-5 frente al Daegu FC, un resultado que, en teoría, debería haber dejado a todos en el Camp Nou con una sonrisa de oreja a oreja. La pretemporada había sido un paseo triunfal, 3 partidos, 3 victorias, 15 goles a favor y solo 4 en contra. Los nuevos fichajes, como Marcus Rashford y Joan García, brillaron con luz propia, los canteranos dieron un paso al frente, y el equipo de Flick parecía estar engrasando la maquinaria para la temporada 2025-26. Pero, como si el fútbol quisiera recordarnos que siempre guarda unas bajo la manga, un imprevisto en el minuto 87 del último amistoso en Corea del Sur puso al barcelonismo en alerta roja. Pau Cubarsí, la joya de la defensa culé, se lesionó. Y no fue un simple tropezón que se soluciona con un poco de hielo y una palmada en la espalda. La imagen del joven central tendido en el césped, con cara de dolor, hizo que a más de uno se le atragantara el kimchi. Flick, el técnico alemán que ha devuelto la ilusión al Barça tras una temporada de ensueño con triplete incluido, no pudo ocultar su preocupación en la rueda de prensa posterior al partido. Esperamos que no sea grave, pero no pinta bien. Es un chico fuerte y confiamos en él, dijo, con ese tono sereno pero serio que parece sacado de una película de suspense. Y es que, aunque el Barça cuenta con un plantel repleto de centrales, la posible ausencia de Cubarsí no es cualquier cosa. A sus 18 años, este chaval de Estanyol se ha convertido en el pilar indiscutible de la zaga blaugrana, un líder nato que, con la valentía de un torero y la precisión de un cirujano, ha hecho olvidar que aún no tiene edad para pedir una cerveza en algunos países. La gira asiática había sido, hasta ese momento, un éxito rotundo. El equipo viajó a Japón y Corea del Sur con una plantilla de 30 jugadores, incluyendo a los flamantes fichajes Joan García y Marcus Rashford, además de varios canteranos del Barça Athletic que buscaban impresionar al míster. En Kobe, el Barça venció 1-3 al Vissel Kobe, un equipo con reminiscencias azulgranas por el paso de Andrés Iniesta. Luego, en Seúl, apabullaron al Seúl FC con un 3-7 que dejó a los aficionados coreanos boquiabiertos. Finalmente, el duelo contra el Daegu FC fue la guinda del pastel, un 0-5 que mostró un equipo ordenado, vertical y con una circulación de balón más fluida que el tráfico en Barcelona un domingo a las 6 de la mañana. Pero, como en toda buena película, el clímax llegó con un giro inesperado. Pau Cubarsí, ese central que parece haber nacido con un balón bajo el brazo y un manual de táctica en la cabeza, se tiró al césped en el minuto 87 tras un mal gesto defensivo. No fue un choque aparatoso ni un tackle de esos que hacen saltar las alarmas del VAR, sino un movimiento que, según los primeros reportes, podría ser solo un golpe. Pero en el fútbol, solo un golpe puede ser tan engañoso como cuando te dicen que el metro está a punto de llegar y terminas esperando 15 minutos. El joven abandonó el campo por su propio pie, lo cual es un alivio, pero las imágenes de Flick con el ceño fruncido y los médicos del equipo corriendo al banquillo no invitaban precisamente al optimismo. ¿Por qué tanto revuelo por un chaval de 18 años? Bueno, porque Cubarsí no es un defensa cualquiera. A su edad, la mayoría de los jugadores están preocupados por aprobar el carnet de conducir o por no quemar las palomitas en el microondas, pero él ya es titular indiscutible en un equipo que aspira a todo. Junto a Íñigo Martínez, Cubarsí aporta una salida de balón tan limpia que parece que están jugando al FIFA en modo fácil. Su visión para filtrar pases y romper líneas lo convierte en un central con alma de centrocampista, y su valentía para enfrentarse a delanteros de talla mundial es de esas cosas que hacen que los aficionados culés saquen pecho. Perderlo, aunque sea por unas semanas, es como si te roban el móvil justo cuando estás a punto de hacer una foto épica, un fastidio monumental. El problema no es solo la lesión en sí, sino el momento en que llega. La temporada oficial está a la vuelta de la esquina, con el debut en la Liga contra el Mallorca a solo 2 semanas. Flick ha estado trabajando en un sistema defensivo que combina una línea alta con una presión asfixiante, una estrategia que le dio al Barça un triplete la temporada pasada y que dejó al Real Madrid en fuera de juego 12 veces en un solo partido en el Bernabéu. Pero este estilo arriesgado requiere centrales rápidos, inteligentes y con una confianza que roza la arrogancia. Cubarsí encaja como anillo al dedo, pero sin él, Flick podría tener que rehacer el puzzle defensivo justo cuando el equipo empezaba a encajar las piezas. El Barça no está precisamente escaso de centrales. En la plantilla hay nombres como Ronald Araujo, Jules Koundé, Íñigo Martínez y el recién probado Gerard Martín, que dejó buenas sensaciones en la gira asiática. Sin embargo,
cada uno tiene sus particularidades. Araujo es una fuerza de la naturaleza, pero su lesión reciente lo ha tenido entre algodones. Koundé, aunque versátil, parece más cómodo como lateral bajo las órdenes de Flick. Íñigo Martínez aporta experiencia, pero también arrastra molestias musculares, como se vio en la última sesión de entrenamiento en Corea. Y Gerard Martín, aunque prometedor, es más un experimento que una solución consolidada. A esto se suma que Eric García, otro central de la casa, ya tuvo una sobrecarga en Seúl que lo obligó a trabajar al margen. En resumen, el Barça tiene centrales de sobra, pero ninguno con el equilibrio perfecto de juventud, talento y liderazgo que aporta Cubarsí. La gira asiática, más allá del susto con Cubarsí, dejó otras notas interesantes. Marcus Rashford, el fichaje estrella del verano, demostró que su llegada al Barça no fue un capricho de Deco. Contra el Daegu FC, el inglés marcó un gol que recordó al Rashford que enamoró a Europa en sus días en el Manchester United: velocidad, instinto y una celebración con rabia que pareció gritar: «Estoy de vuelta». Los canteranos también dieron de qué hablar. Pedro Fernández, conocido como Dro, se lució con un golazo en el primer partido contra el Vissel Kobe, y otros como Toni Fernández, Guille Fernández y Jofre Torrents aprovecharon sus minutos para demostrar que la Masía sigue siendo una mina de oro. Hasta Héctor Ford, que no siempre tiene los focos encima, dejó claro que quiere pelear por un puesto. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la lesión de Cubarsí no es solo un dolor de cabeza para Flick, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser la planificación en el fútbol. El técnico alemán, conocido por su pragmatismo y su obsesión por el control, no es de los que se conforma con cruzar los dedos y esperar lo mejor. En la rueda de prensa, su mensaje fue claro: no se arriesgará la salud de ningún jugador, y menos la de una promesa como Cubarsí. Sin embargo, la falta de información concreta sobre el alcance de la lesión ha generado un mar de especulaciones. ¿Es solo un golpe? ¿Una distensión? ¿Algo más grave? Los culés, que ya han vivido suficientes dramas médicos con jugadores como Gavi o Frenkie de Jong, están con el corazón en un puño esperando el parte oficial. El regreso a Barcelona será clave para evaluar el verdadero impacto de esta lesión. Los servicios médicos del club ya están preparando las pruebas necesarias para determinar si Cubarsí estará listo para el arranque de la temporada o si Flick tendrá que improvisar. Y si hay algo que el técnico alemán ha demostrado, es que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Durante la gira, ya sorprendió alineando a Gerard Martín como central izquierdo y a Dro como mediapunta, movimientos que podrían ser un indicio de su plan B en caso de que las cosas se tuerzan. Pero, seamos sinceros, nadie en el barcelonismo quiere ver un plan B cuando el plan A, con Cubarsí en el eje de la defensa, estaba funcionando como un reloj suizo. El contexto de esta lesión no podría ser más inoportuno. Además de Cubarsí, el Barça ya lidia con otras bajas. Íñigo Martínez y Fermín López abandonaron una sesión de entrenamiento en Corea por molestias físicas, aunque el club insiste en que no son graves. Ferran Torres también mostró signos de fatiga, y Marc-André ter Stegen, el portero titular, sigue fuera por una operación en la espalda. A esto se suma la incertidumbre con las inscripciones de los nuevos fichajes, Joan García y Marcus Rashford, que aún no están garantizadas para la liga. Si a esto le añadimos que la temporada pasada el Barça ya sufrió un calvario con las lesiones de jugadores clave como Gavi, Frenkie de Jong y Pedri, el panorama empieza a parecerse a un culebrón venezolano. Aún así, no todo es pesimismo en Can Barça. La gira asiática dejó claro que Flick tiene un equipo con hambre y personalidad. La victoria contra el Daegu FC, más allá del susto con Cubarsí, mostró un Barça dominante, con una presión alta que asfixia al rival y una verticalidad que recuerda a los mejores días del club. Rashford, como ya mencionamos, parece haber encontrado su sitio, y jugadores como Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski están listos para liderar el ataque. En el centro del campo, Frenkie de Jong y Gavi, cuando estén al 100%, prometen ser el motor de un equipo que no se conforma con menos que los títulos. El impacto psicológico de la lesión de Cubarsí también merece atención. El Barça, tras una temporada de ensueño, está en un estado de felicidad colectiva que no se veía desde los tiempos de Pep Guardiola. Los jugadores, el staff y la afición están convencidos de que este equipo puede marcar una época, pero una baja como la de Cubarsí podría romper esa dinámica. Flick, que ha insistido en la importancia de que toda la plantilla esté enchufada, sabe que la profundidad de banquillo será clave en una temporada larga y exigente. Por eso, la recuperación de Cubarsí no es solo una cuestión médica, sino también una prueba de fuego para la mentalidad del equipo. Mientras esperamos noticias desde la Ciutat Esportiva, los aficionados culés ya están haciendo cábalas. En las redes sociales, algunos piden paciencia y confían en que el joven central estará de vuelta pronto, mientras que otros ya ven el apocalipsis y auguran una defensa en ruinas. La verdad, como siempre, estará en un punto medio.
El Barça tiene recursos para salir adelante, pero nadie puede negar que la ausencia de Cubarsí, aunque sea temporal, es un golpe duro. Es como si te invitan a una barbacoa y se olvidan de comprar la carne. Puedes sobrevivir con las patatas, pero no es lo mismo. Flick, por su parte, no es de los que se rinde ante las adversidades. El alemán ya demostró en el Bayern de Múnich que es capaz de construir equipos ganadores incluso en las circunstancias más complicadas. Su filosofía de fútbol ofensivo, combinada con una disciplina táctica casi militar, ha transformado al Barça en un rodillo que aplasta a sus rivales. Pero el fútbol, como la vida, no es un camino de rosas. La lesión de Cubarsí es un recordatorio de que, incluso en los mejores momentos, siempre hay un obstáculo esperando a la vuelta de la esquina. En el horizonte, el partido contra el Mallorca se perfila como el primer gran test de la temporada. Sin Cubarsí, Flick podría optar por un doble pivote más defensivo para proteger a la zaga, o tal vez darle la oportunidad a un canterano como Dro para sorprender al rival. Sea cual sea su decisión, una cosa está clara: el técnico alemán no va a dejar que este contratiempo descarrile sus planes. Como dijo una vez el gran filósofo del fútbol, Johan Cruyff, si no puedes ganar, asegúrate de no perder. Y Flick, a su manera, parece haber hecho suya esa máxima. Mientras tanto, los culés seguiremos mordiéndonos las uñas, esperando ese comunicado médico que nos diga si Cubarsí estará listo para el arranque de la liga o si tendremos que encomendarnos a la Virgen de Montserrat. La gira asiática, con sus luces y sombras, ha dejado claro que este Barça tiene potencial para hacer historia, pero también que el fútbol no da tregua. Por ahora, solo nos queda confiar en la fortaleza de Pau Cubarsí, en la magia de la Masía y en la capacidad de Hansi Flick para convertir los problemas en oportunidades. Porque, al fin y al cabo, ser del Barça es esto: sufrir un poco, soñar mucho y, con suerte, celebrar al final. La espera por el parte médico de Pau Cubarsí tiene a los aficionados del FC Barcelona pegados a sus teléfonos, como si estuvieran esperando el resultado de un penalti decisivo en el minuto 95. La imagen del joven central saliendo del césped en Daegu, con esa mezcla de dolor contenido y frustración, se ha grabado en la retina de los culés, que ya saben lo que es sufrir con lesiones en momentos clave. No es solo que Cubarsí sea un prodigio de 18 años, es que su ausencia, aunque sea por un par de semanas, podría alterar el delicado equilibrio que Hansi Flick ha construido en la defensa blaugrana. Porque, seamos realistas, el Barça de Flick no es solo un equipo que juega bien al fútbol, es una máquina perfectamente calibrada donde cada pieza, desde el portero hasta el delantero, tiene un papel específico. Y Cubarsí, con su aplomo de veterano y su descaro de novato, es una de esas piezas que no se reemplazan con un simple cambio de cromos. En la Ciutat Esportiva, los médicos del club están trabajando a contrarreloj para evaluar el alcance de la lesión. Los primeros rumores, que siempre llegan antes que los hechos en el mundo del fútbol, hablan de un posible problema muscular, quizás una contractura o, en el peor de los casos, una pequeña rotura de fibras. Pero hasta que no haya resonancias magnéticas y pruebas concluyentes, todo son especulaciones. Lo único seguro es que Flick no quiere correr riesgos. El alemán, que ya vivió en el Bayern una plaga de lesiones que obligó a improvisar con jugadores fuera de posición, sabe que forzar a un jugador joven como Cubarsí podría ser pan para hoy y hambre para mañana. Primero la salud, luego el fútbol, dijo en una entrevista reciente, y aunque suena a frase de manual, en su caso es una filosofía que aplica con disciplina prusiana. Mientras tanto, el vestuario del Barça intenta mantener la calma. Los compañeros de Cubarsí, desde los veteranos como Robert Lewandowski hasta los jóvenes como Lamine Yamal, han cerrado filas alrededor del central. En las redes sociales internas del equipo, según fuentes cercanas, los mensajes de apoyo no han parado de llegar. Gavi, que sabe un par de cosas sobre lesiones y cómo superarlas, fue uno de los primeros en mandar un mensaje de ánimo, acompañado de un emoji de un puño cerrado que, en el lenguaje universal de los futbolistas, significa «tú puedes con esto». Pero más allá de los gestos de camaradería, hay una realidad innegable: el sistema de Flick depende de una defensa sólida, y sin Cubarsí, la zaga culé podría parecerse más a un castillo de naipes en un día de viento que a la muralla impenetrable que vimos la temporada pasada. El técnico alemán, siempre metódico, ya está barajando opciones. Durante los entrenamientos en Corea, se le vio probando diferentes combinaciones defensivas, como si estuviera resolviendo un sudoku particularmente complicado. Ronald Araujo, que aún está en proceso de recuperación tras su lesión en el muslo, podría acelerar su regreso, aunque eso implicaría asumir ciertos riesgos. Jules Koundé, que ha jugado más como lateral derecho bajo las órdenes de Flick, podría volver al centro de la defensa, pero eso dejaría un hueco en el flanco derecho que ni Alejandro Balde ni Héctor Fort han cubierto con la misma solvencia. Íñigo Martínez, por su parte, es una opción lógica,
pero sus recientes molestias musculares hacen que su disponibilidad sea una incógnita. Y luego está Gerard Martín, el canterano que sorprendió en la gira asiática con su serenidad y buen pie. Sin embargo, confiar en un joven sin experiencia en partidos oficiales de alto voltaje sería como pedirle a un estudiante de primero de carrera que dé una conferencia en la ONU. El impacto de la lesión de Cubarsí trasciende lo táctico y se mete de lleno en lo emocional. El Barça, tras años de altibajos y decepciones, había encontrado en la temporada 2024-25 una estabilidad que parecía sacada de un sueño. El triplete, la Liga, Champions y Copa del Rey, no solo devolvió al club a la élite, sino que creó una conexión especial entre el equipo y la afición. Los cánticos en el Camp Nou, las bufandas al viento, las celebraciones en las calles de Barcelona, todo eso era el reflejo de un equipo que jugaba con alegría y convicción. Cubarsí, con su carita de niño bueno y su actitud de gladiador, se había convertido en un símbolo de esa nueva era. Perderlo, aunque sea temporalmente, es como si te quitan la banda sonora de tu película favorita, la historia sigue, pero no suena igual. En el entorno del club, las opiniones están divididas. Algunos analistas, con ese tono catastrofista que tanto gusta en los programas deportivos, ya hablan de un golpe mortal para las aspiraciones del Barça. Otros, más optimistas, recuerdan que Flick ha sabido capear tormentas peores y que la profundidad de la plantilla es suficiente para salir adelante. En las tertulias de los bares de Barcelona, los aficionados debaten con la misma pasión que si estuvieran discutiendo la alineación para una final de Champions. Si Araujo está al 100%, no pasa nada, dice uno mientras apura su café. Pero si Koundé no está fino como central, replica otro, gesticulando como si estuviera dirigiendo un partido desde la barra. Y en medio de todo eso, los memes en redes sociales no se han hecho esperar, desde fotos de Cubarsí con un halo de santo hasta montajes de Flick mirando al cielo como pidiéndole explicaciones al universo. La prensa, por supuesto, no ha perdido el tiempo. Los titulares en los diarios deportivos catalanes oscilan entre la cautela y el dramatismo. Alerta en el Barça, Cubarsí, duda para el inicio de la Liga, dice uno. Flick, ante su primer gran reto sin su central estrella, proclama otro. Mientras tanto, en las redes sociales, los hashtags #ForcaCubarsí y #Vizcabarca compiten por ser tendencia, con miles de aficionados compartiendo mensajes de apoyo y teorías sobre cómo Flick debería rearmar la defensa. Algunos incluso han propuesto, medio en broma, medio en serio, que Dro, el canterano que brilló como mediapunta en la gira, podría reconvertirse en central. Porque, claro, en el Barça todo es posible, hasta que un chaval de 17 años pase de marcar golazos a frenar a delanteros como si nada. En el plano estratégico, Flick tiene un desafío fascinante por delante. Su sistema, que combina una presión alta con una salida de balón quirúrgica, depende de centrales que no solo sepan defender, sino que actúen como los primeros constructores del juego. Cubarsí, con su capacidad para romper líneas con pases de 40 metros, es el cerebro de esa primera fase de construcción. Sin él, el Barça podría tener que recurrir a un enfoque más conservador, quizás con un mediocampo más poblado para compensar la falta de fluidez desde atrás. Pero eso, claro, iría en contra de la filosofía de Flick, que ha dejado claro que prefiere morir con sus ideas antes que traicionarlas. Si no arriesgas, no ganas, dijo en una entrevista en Múnich hace un par de años, y esa mentalidad parece estar grabada a fuego en su libreta táctica. La afición, mientras tanto, se aferra a los recuerdos de la temporada pasada. Aquel 4-0 al Real Madrid en el Clásico, con Cubarsí anulando a Vinicius como si fuera un juvenil, sigue fresco en la memoria. O la final de la Champions, donde el joven central se comió a los delanteros rivales con una mezcla de inteligencia y garra que hizo que los comentaristas europeos se quedaran sin adjetivos. Esos momentos son los que hacen que esta lesión duela tanto. Porque Cubarsí no es solo un jugador, es la prueba viviente de que la Masía sigue siendo capaz de producir talentos que no solo compiten, sino que lideran. En Corea, los aficionados locales también se han sumado a la preocupación. Durante la gira, Cubarsí se ganó el cariño de los fans asiáticos con su humildad y su sonrisa tímida en las sesiones de autógrafos. En Seúl, un grupo de hinchas le regaló una bufanda con su nombre bordado, y en Daegu, antes del fatídico minuto 87, corearon su nombre cada vez que tocaba el balón. Ahora, en los foros de fútbol coreanos, los mensajes de apoyo se mezclan con preguntas sobre si el Barça podrá mantener su nivel sin su joven estrella. Porque, aunque parezca mentira, Cubarsí no solo es un ídolo en Barcelona, sino que ya empieza a serlo en lugares tan lejanos como Asia. Mientras el equipo regresa a Barcelona, con el jet lag y la incertidumbre como compañeros de viaje, Flick ya está pensando en el próximo entrenamiento. La sesión de este lunes será clave para empezar a probar alternativas. ¿Veremos a Koundé de central? ¿Dará Flick la sorpresa con otro canterano?
¿O apostará por un cambio táctico que nadie espera? Lo único seguro es que el alemán no va a quedarse de brazos cruzados. Su mirada, esa mezcla de concentración y determinación que parece capaz de perforar paredes, es una garantía de que el Barça no se rendirá fácilmente. En el fondo, esta situación es un recordatorio de lo que hace al fútbol tan especial, y a la vez, tan cruel. Un solo instante, un mal apoyo, un gesto desafortunado, puede cambiarlo todo. Pero también es una oportunidad para que otros jugadores den un paso al frente, para que Flick demuestre su genio táctico y para que la afición culé, una vez más, saque su orgullo y su pasión para apoyar al equipo. Porque, como decía el gran Gary Lineker, el fútbol es un juego simple, 22 hombres corren detrás de un balón durante 90 minutos y al final, siempre pasa algo que te rompe el corazón. Y aunque el corazón culé está ahora mismo un poco encogido, la ilusión por este Barça sigue intacta. Solo queda esperar, confiar y, como siempre, seguir soñando con que el balón vuelva a rodar a favor del escudo blaugrana. La incertidumbre que rodea la lesión de Pau Cubarsí ha dejado al FC Barcelona en un estado de alerta que mezcla preocupación con esperanza, como si los culés estuvieran esperando el resultado de un partido que se decide en la tanda de penaltis. Este imprevisto en Corea del Sur, justo cuando el equipo parecía haber encontrado su ritmo en la pretemporada, es un recordatorio de lo impredecible que puede ser el fútbol. Hansi Flick, con su mirada de acero y su cuaderno lleno de tácticas, enfrenta ahora su primer gran desafío de la temporada 2025-26, mantener la maquinaria blaugrana funcionando sin uno de sus engranajes clave. Pero si algo ha demostrado el técnico alemán, es que no se amilana ante las adversidades. Su historial, desde el Bayern de Múnich hasta el triplete del Barça la temporada pasada, es prueba de que sabe convertir los problemas en oportunidades. Y aunque la posible ausencia de Cubarsí duele como un gol en el último minuto, el Barça tiene los mimbres para salir adelante, siempre que la confianza y el talento colectivo no se resquebrajen. El impacto de esta lesión trasciende lo meramente deportivo. Cubarsí no es solo un central excepcional, es un símbolo de la resiliencia de la Masía, esa cantera que sigue produciendo jugadores capaces de competir al más alto nivel mientras el resto del mundo se frota los ojos. A sus 18 años, ha demostrado que la edad es solo un número cuando tienes la cabeza bien amueblada y un par de botas que parecen imantadas al balón. Su capacidad para liderar la defensa, para leer el juego como si llevara 10 años en la élite y para salir jugando con la calma de un veterano ha hecho que los aficionados lo vean como algo más que un jugador, es la promesa de un futuro brillante para el club. Por eso, su lesión no es solo un problema táctico, sino un golpe emocional para una afición que, tras años de altibajos, había encontrado en este equipo una fuente de orgullo y alegría. Sin embargo, el Barça de Flick no es un equipo que dependa de un solo hombre, por muy talentoso que sea. La profundidad de la plantilla, con nombres como Ronald Araujo, Jules Koundé, Íñigo Martínez y el emergente Gerard Martín, ofrece opciones para capear el temporal. Además, la irrupción de canteranos como Dro, Toni Fernández o Jofre Torrents en la gira asiática demuestra que la Masía sigue siendo un pozo sin fondo de talento. Flick, con su enfoque pragmático, ya ha dado muestras de su capacidad para improvisar. Durante la gira, no dudó en probar alineaciones inesperadas ni en dar minutos a los más jóvenes. Este contratiempo con Cubarsí podría ser la oportunidad perfecta para que otro jugador dé un paso al frente, como ya hicieron en su momento leyendas como Carles Puyol o el propio Lionel Messi. Porque, al fin y al cabo, el Barça siempre ha sido más grande que cualquier individualidad. La afición, por su parte, está demostrando una vez más por qué es una de las más pasionales del mundo. En las redes sociales, los mensajes de apoyo a Cubarsí se mezclan con debates tácticos y algún que otro meme que intenta ponerle humor a la situación. Si Flick pone a Dro de central, me tatúo su nombre, bromeaba un tuitero, mientras otro aseguraba que Araujo y Koundé juntos pueden parar un tren. Esta mezcla de fe ciega y nerviosismo es parte del ADN culé. Los aficionados saben que el camino hacia los títulos nunca es fácil, y mucho menos en un club donde las expectativas son siempre máximas. Pero también saben que, con Flick al mando y un equipo que combina experiencia y juventud, las posibilidades de éxito siguen siendo enormes. El regreso a Barcelona marcará el inicio de una carrera contrarreloj. Las pruebas médicas a Cubarsí determinarán si el Barça puede contar con él para el debut liguero contra el Mallorca o si Flick tendrá que tirar de ingenio para rearmar la defensa. Mientras tanto, el alemán seguirá trabajando en su laboratorio táctico, ajustando piezas y probando fórmulas para que el equipo no pierda su identidad. Porque si algo ha quedado claro en esta gira asiática, es que este Barça tiene una idea clara de juego, presión alta, verticalidad y una circulación de balón que marea al rival. Perder a Cubarsí puede ser un obstáculo, pero no es el fin del mundo. Como decía Johan Cruyff, cada desventaja tiene su ventaja, y Flick parece decidido a encontrar esa ventaja.
En el fondo, esta situación es una prueba de fuego para el proyecto de Flick. La temporada pasada, el Barça arrasó gracias a una combinación de talento, trabajo y una pizca de magia. Ahora, con el primer tropiezo en el horizonte, llega el momento de demostrar que ese éxito no fue casualidad. La lesión de Cubarsí, aunque dolorosa, es una oportunidad para que el equipo muestre su resiliencia, para que los suplentes reclamen su sitio y para que la afición recuerde por qué ser del Barça es una montaña rusa de emociones. Mientras esperamos noticias desde la Ciutat Esportiva, una cosa está clara: el fútbol no espera a nadie, y el Barça, con o sin Cubarsí, seguirá luchando por escribir su nombre en la historia. Porque, como dice el himno, tot el camp es un clam, y ese clamor no se apaga por un golpe en el césped.